Muy buenos días, Miss Gaby. Buenos días, Miss Gabriela. Miss, disculpe, ¿cuántos estudiantes ya están en clase? Serían 6. Ya. ¿Me puede permitir con ellos, Miss? Sí, claro que sí, Miss. Adelante. Un momentito. Ya. Muy buenos días, queridos estudiantes del cuarto año de secundaria. Les saluda la profesora Gabriela Rojas para presentar en esta oportunidad a la Miss Gabriela, mi tocaya, Gabriela Flores, quien va a llevar el curso, va a continuar el curso de biología, ¿sí? Como ustedes ya son conocedores, Miss Marlene ha tenido que retirar de la clase virtuales porque ella está padeciendo el aumento de la miopía de su vista, ¿sí? Y aprovecho la oportunidad para poder decir que tengamos que ser puntuales, porque la misma empieza puntual, tenemos que participar y cumplir, por favor, con nuestras tareas. Vamos a seguir la misma metodología que siguió Miss Marlene. ¿Sí? Miss Gaby va a dejar la indicación de qué manera ustedes van a mandar sus tareas, ¿ya? Todos con su libro al costado, porque sabemos que todos lo tienen, y participar, porque también la Miss va a coger las notas de participación. Asimismo, ya Miss también del indicado, ustedes tienen que registrar su asistencia en cuanto ingresan al chat, ¿no? Soy, por ejemplo, Gabriela Rojas, presente, y dejo, para que la Miss haga la captura de la pantalla y llevamos la asistencia de los estudiantes. Solamente solicitarles, pues, como les digo, el respeto debido, la participación y la puntualidad. Bueno, Miss, eso es todo lo que tenía que decirle y primeramente, pues, bienvenida a la familia andina. Gracias por este tiempo que usted ha hecho en su horario de trabajo para poder acompañarnos este año. ¿Ya? Bienvenida, Miss Gabriela, y le dejo que continúe con la clase. Gracias. Yo también voy a estar conectada todavía un momento. Gracias. Gracias, Miss. Bueno, chicos, buenos días con todos ustedes. Como ya lo mencionó la Miss Gabriela, me llamo Gabriela Flores Puente y voy a ser la nueva profesora de biología. Espero que continuemos con la metodología que ha estado trabajando la anterior profesora y que por favor sean puntuales, sean responsables con sus tareas y al final de la clase les voy a dejar el link del Classroom donde van a seguir enviando sus tareas. Por favor, sean muy puntuales a la hora de las tareas. Yo les voy a dar tiempo porque sé que en estas situaciones ustedes no solo tienen este curso, sino otros cursos, pero la intención es que avancemos con responsabilidad, puntualidad y mucha disciplina. Bueno, ahora sí podemos continuar. No se olviden, por favor, de registrarse. Envíen sus mensajes registrándose para tomarles captura y saber quiénes están asistiendo y quiénes no. Bueno, ahora sí, comencemos con la clase. Están pudiendo visualizar la diapositiva, ¿no? Sí, profesora. Sí, Miss. Bueno, según el tema que les tocaba, hoy día vamos a hacer el ciclo celular. El ciclo celular es, como dice su nombre, es consecutivamente va a suceder lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que las células, para permanecer, necesitan desarrollarse. Es por eso que consecutivamente van a hacer este mismo proceso, una y otra y otra y otra y otra vez. Pero para simplificar y para que quede por favor todos con sus libros, ahí dice, ciclo celular. En los organismos pluricelulares, las células son las unidades fundamentales. Igualmente, nuevas células deben reemplazar a células que mueren, permaneciendo las características morfológicas del individuo y cada uno de sus tejidos. Como les comenté, las células van a tener que morirse, pero necesitan otras células que tengan que reemplazarse. Y estas nuevas células tienen que tener las mismas características morfológicas. Entonces,
Todas las células que intervienen en el crecimiento y mantenimiento de los tejidos constantemente se dividen, permitiendo la formación de nuevas células. Estas van a hacer un mismo recorrido, un mismo procedimiento, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero, ¿cuál es el objetivo del ciclo celular? Como todo, tiene un objetivo, y el objetivo primordial del ciclo celular es controlar la cantidad de células que puede existir. ¿Para qué? Para poder monitorear si existen o no existen tumores. Se sabe que los tumores son producidos por el exceso de células que van formándose sin tener un control. Entonces, para esto existe el ciclo celular, para tener un control de células para poder monitorear lo que son los tumores, ¿no? Bueno, dentro de las fases del ciclo celular se dividen en dos etapas fundamentales. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos a la interfase, que se va a dividir en G1, S y G2. Aquí en la imagen podemos observar, aquí está comenzando el G1, el S y el G2. Todo este proceso... Buenos días. Disculpe que le interrumpa. ¿Me puede aceptar, por favor, a mis demás compañeros que están entrando? Sí, claro que sí. Ahora mismo hago un ratito, por favor. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. Miss, Ya está, ya están ingresando. Miss, Sí, dígame. hay una opción, con usted como anfitrión hay una opción para que pueda aceptar a todos. Sí, ya lo puse ya. Ya está, creo que ahora sí van a ser aceptados todos, no necesidad que lo estén metiendo. A ver, un ratito. Ya, creo que ahora sí todos van a poder estar habilitados y todos van a poder ingresar. Ya, ahora sí, ¿podemos continuar? Ya. Bueno, como les decía, para los que recién se han incorporado, estamos hablando sobre el ciclo celular. Este ciclo celular es el procedimiento que van a hacer las células para poder crecer y desarrollarse. Es un proceso que van a hacer continuamente para tener el control de células exactas. El ciclo celular se va a dividir en dos fases. En la interfase, como lo estaba mencionando, que empieza con la fase G1, G1, fase S y la fase G2. Luego está la división celular, que es la otra etapa del ciclo celular, que se va a dividir en cariocinesis y citocinesis. Ustedes en su libro tienen una imagen. Pueden guiarse porque es la misma imagen que estamos viendo ahorita en el monitor también. Vamos a hablar más detalladamente de cada una de las fases que tenemos aquí. Vamos a empezar con interfase. ¿Qué es interfase? Bueno, en la etapa interfase, en esta etapa la célula se va a encargar únicamente de aumentar su tamaño, duplicar sus estructuras y acumular las reservas necesarias para la división. Es en esta interfase donde la célula se va a preparar para poder empezar a dividirse. La célula va a empezar por la fase G1. Aquí, como lo podemos ver, aquí tenemos la célula, se encuentra en la fase G1. Esta es el inicio del ciclo de la célula. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que va a pasar con la célula?
La célula va a incrementar su volumen. Esto se va a deber a que se van a empezar a formar nuevos organelos y se van a formar también, van a empezar a sintetizar proteínas. Esta se consideraría la fase más larga. Por ejemplo, si supongamos que la célula se demoraría en desarrollarse totalmente, pasando por la interfase hasta la división. Entonces, supongamos que todo el tiempo que le tomaría son de 24 horas. Entonces, solamente aquí, en la fase G1, le llevaría alrededor de 11 horas. Este proceso llevaría 11 horas. Entonces, en la fase de interfase, la fase más larga es la fase G1, porque es donde se va a incrementar la cantidad de volumen, o sea, se va a desarrollar la célula ahí. Es por eso que va a llevar muchísimo más tiempo que en las demás fases. También luego tenemos la fase S. La fase S es muy importante, ya que en esta fase lo que va a ocurrir es que la célula va a empezar a sintetizar su ADN. Esto se podría considerar el evento más importante, ya que va a empezar lo que es la duplicación de cromatina. Pero, si pueden ver en la imagen, podemos ver que aquí, al finalizar la fase G1, está la fase G0. Bueno, esta fase G0 es cuando una célula empieza en la fase G1, incrementa su volumen, forma nuevas organelas, proteínas, todo eso, pero esta célula no quiere continuar o seguir en la fase S. ¿Y qué es lo que hace? Decide especializarse, ¿no? Y ahí encontramos a las células como las neuronas, los eritrocitos y los miocitos. Entonces, estas células que se van a especializar, su tiempo de vida va a ser muchísimo más corto. O sea que si estas células podrían durar unos cuantos días, esto va a llegar a durar la mitad del tiempo que el tiempo de vida de una célula podría durar. ¿No? Esto es muy importante, ya que en el libro van a notar que hay preguntas relacionadas a esto. Así que si lo pueden subrayar en su libro sería muchísimo mejor para que ustedes mismos no se lleguen a olvidar de esto. Luego que la célula ya pasó la fase G1, ya pasó la fase S, la célula se encuentra ingresando a la fase G2. ¿Qué ocurre en la fase G2? Esta es la última fase de la etapa de la interfase. Entonces, es aquí donde la célula se va a preparar para la división celular. Como ustedes pueden observar, aquí se encuentra la división celular, es un proceso bastante pequeño. Entonces, como esta es la última etapa de la interfase, es aquí donde la célula ya se empieza a preparar para poder dividirse, ¿no? Entonces, es aquí donde va a abundar más la proteína, o sea, va a empezar a aumentar las proteínas, va a empezar a iniciar una condensación de la cromatina, va a empezar a formarse más cromosomas. Es aquí donde se va a preparar más. Por eso es su último proceso de la interfase. Por lo tanto, es también corto, igual que la fase S.
Entonces, en conclusión, en la etapa interfase, la célula se va a encargar de ¿qué? De aumentar su tamaño, como lo encontramos en la fase 1, de duplicar su ADN que se encuentra en la fase S, pero también van a haber células que van a querer especializarse, que no van a querer continuar con el proceso de interfase. Y a esa fase se le llama fase G0. Luego la célula, después de que ha pasado la fase 1, fase S, entonces lo que va a empezar a hacer la célula es que va a empezar a llenarse de material energético, prepararse para poder vivir, ¿no? Luego de la división, de la interfase, tenemos lo que es la división. La parte de la división comprende 2 etapas. Dime. Mi compañera dice que no le aceptas. Son varios que todavía no entran. Mucho favor. Por favor, gracias. Un ratito. ¿Cuántos estudiantes son en su salón, chicos? 24. 24 se fueron. Ahora somos 25. Rosalina, porque hay una nueva compañera. Ah, perdón, sí. Somos 25. Claro, porque hasta ahora hay 12, así que falta como la mitad. ¿Bien? Pero como esto no queda grabado... Pero de todos no entran. Sí, no se preocupen. Esto queda grabado, así que van a poder verlo después, así que no se van a perder nada en la clase para que puedan desarrollar las tareas. ¿Ya? Vamos a continuar. Bueno, ya les expliqué el proceso de interfase. Ahora, la siguiente etapa es la etapa de división, como les mencioné. Esta etapa se va a dividir en otras 2 etapas. En la etapa cariocinesis y en la etapa citocinesis, ¿no? En algunos no lo consideran la citocinesis, pero es porque lo confunden con la telofase. Ya les voy a explicar más adelante esto para que no se confundan. Y dentro de la cariocinesis se encuentra la profase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. ¿Ya? Entonces, el siguiente es la división celular, que como les mencioné, no se olviden, chicos, de apuntarse, mandar mensaje diciendo sus nombres, por favor, escriban sus nombres para tomar la captura y tomar la asistencia. En la división celular se va a dividir en 2 grupos, en la cariocinesis y en la citocinesis. Cariocinesis es porque el núcleo se va a dividir en 2. ¿Ya? Así como estamos viendo en las imágenes, se va a dividir en 2. El núcleo, y la citocinesis es donde la célula se divide también en 2. La cariocinesis, el núcleo se divide en 2, y la citocinesis, la célula, es la que se va a dividir en 2. En la cariocinesis, en la célula animal, vamos a ver que es mitosis astral. Pero, ¿qué quiere decir mitosis astral? Bueno, creo que esto lo van a entender muchísimo mejor cuando explique detalladamente lo que es cariocinesis. Dentro de la cariocinesis está la mitosis. ¿Qué es la mitosis? La mitosis va a ser el proceso de división en el que una célula eucariota, por decirlo así,
diploide va a originar dos células hijas iguales. La mitosis va a permitir repartir el ADN duplicado en interfase equivalentemente en dos células, por lo que estas resultan igual genéticamente. O sea, que si tienes a una mamá 2N, como vemos acá, por eso se llama diploide, sus hijas, sus células hijas, también van a ser 2N. Por eso dice que van a originar dos células hijas iguales diploides que la célula madre diploide. Ahora, la mitosis se divide en varias fases. Una de las fases que tenemos ahí es la profase. Como podemos ver, la profase es la primera fase de la mitosis. ¿Y qué es lo que ocurre dentro de aquí de la profase? Dentro de la profase, ¿Cómo le están tocando? bueno, aquí en la etapa de la profase, como podemos ver, aquí se encuentra la célula, después de haber pasado ya por la interfase, ya pasó por el proceso de G1, ya pasó por el proceso S, ya pasó por el proceso G2, y la tenemos aquí. Y podemos observar que esta célula tiene dos centrosomas. Aquí están los centrosomas. Tiene una membrana plasmática. Tiene el nucleolo disperso. Aquí están los centrómeros. La envoltura nuclear está intacta, como pueden ver aquí. Los cromosomas en condensación son dos cromatidas unidas al centrómero. Y la envoltura nuclear es desorganizada. Lo que va a ocurrir aquí es que la cromatina se va a... Perdón. Los centrómeros van a empezar a duplicarse. ¿Debido a qué? Debido a que la cromatina, que la carioteca se va a desintegrar. Toda esta parte de acá, una vez que llegó en la profase, se va a empezar a desintegrar, ¿no? Se va a empezar a cortar todo, y todo este cromosoma que se encuentra aquí se va a empezar a dispersar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque aquí en la división es donde tenemos una célula al inicio, y al final del proceso vamos a tener dos células. Esto es lo que nos describe el proceso de la mitosis. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la profase? En la profase tenemos una célula completa, como vemos acá. Los centrosomas que se encuentran a estos lados van a empezar a acomodarse hacia los polos extremos. ¿Pero por qué polos extremos? ¿Por qué? Porque cuando ustedes han llevado geografía y les han hecho ver el globo terráqueo, los polos extremos del planeta, a esos lados son los dos extremos. De la misma manera aquí, estos serían los extremos de la célula. Es ahí a donde estos centrosomas se van a dirigir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la profase?
En la profase va a haber una desintegración de caroteca. Eso lo que va a conllevar a que los cromosomas se dispersen y los centrosomas van a empezar a, cada uno, este centrosoma va a empezar a dirigirse a este extremo y este centrosoma se va a dirigir al otro extremo, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque ahí se van a formar los usos. ¿Qué son estos filamentos que podemos ver acá? Y más adelante les voy a mostrar cuál es el objetivo de sus usos. Luego tenemos la fase metafase, perdón, prometafase. La prometafase es un proceso que va a pasar de la profase a la metafase, por eso se le llama prometafase. Algunos libros no lo consideran prometafase, simple y sencillamente consideran profase y metafase. Entonces, en la prometafase, la célula que encontramos acá, en la célula anterior, estos centriolos estaban a un lado. Ahora, en la prometafase, ya se encuentran ubicados en los extremos, ¿cierto? Entonces, los cromosomas que se encontraban dispersos están empezando a ordenarse. Está empezando a ordenarse. Entonces, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber lo que es la liberación de cromosomas al citoplasma. Como pueden ver aquí, aquí están los cromosomas que están dispersos. Aquí están los centriolos que estaban anteriormente por este lado. Ya se colocaron en ambos lados de los polos. Entonces, esto es lo que ocurre en la prometafase. En la metafase, como podemos observar en la imagen, donde claramente dice aquí, metafase, al comienzo de la metafase, los microtúbulos del uso invaden el área central. Aquí está. Invaden el área central de la célula y los cromosomas se ubican en la región celular formando la placa cromosómica ecuatorial. Como pueden observar aquí los cromosomas se encontraban dispersos, pero estaban con el objetivo de ordenarse. Aquí ya en la metafase ya se han ordenado, pero se han ordenado de una forma lineal, como pueden observar, así más o menos formando como una placa ecuatorial. Y ya los centriolos, podemos verlos, que ya se ubicaron exactamente en los extremos de la célula. Los centriolos ya se ubicaron exactamente en los extremos de la célula. Y como pueden ver, estos filamentos que pueden ver aquí al costado, estos hilitos, como ustedes lo pueden llamar, se están uniendo a los cromosomas. ¿Por qué? Porque van a empezar a adherirse. Entonces, en la metafase lo que ocurre es que los cromosomas se alinean en una placa ecuatorial, así como ven en la imagen, están alineadas, se encuentran alineadas correctamente, los centriolos se encuentran en los extremos, los usos ya se están empezando a adherir a los cromosomas. En la siguiente fase es la fase anafase. ¿Qué ocurre en la fase anafase? El alargamiento de la fibra centrosómica del hueso y el acortamiento de las fibras cromosómicas del hueso, del uso, ocasionan la separación de las cromátides hijas.
las cuales van a migrar hacia los polos opuestos de la célula, así como están acá. En la imagen anterior, en la metafase, estaban alineadas los cromosomas. Los centrioides se encontraban en los extremos. Ahora, en la anafase, lo que ocurre es que una vez que los usos ya se han adherido a los cromosomas, lo que van a empezar a hacer es que cada uso va a empezar a jalar hacia los extremos, así como voy a ver acá. Al inicio se encontraban unidos, formados, y ahora cada uno se encuentra dividido, ¿no? Este cromosoma y este cromosoma estaban unidos, pero ahora se encuentran divididos. De igual manera es lo que ocurre aquí y aquí también. Entonces, el centrómero procede al resto del cromosoma, hijo, como si fuera transportado por las fibras del uso. Como pueden ver acá, incremento de la separación de los polos de los usos. Estos microtúbulos polares se van a empezar a alargar. Aquí están los microtúbulos astrales. Y los microtúbulos cimetocóricos se acordan a medida que la cromatida, o sea, el cromosoma es arrastrado hacia los polos. Pero luego tenemos la telofase. En esta fase, los cromosomas se van a condensar, originando fibras de cromatina que son rodeadas por fragmentos de retículo endoplasmático, las que se fusionan para formar la carioteca. También se forman los nucleolos por los organizadores nucleolares que se encuentran en algunos cromosomas. En la telofase, ¿qué es lo que va a ocurrir? Aquí ya se puede ver con claridad que los cromosomas que en la parte de acá se encontraban a mitad de camino ya fueron atraídos en su totalidad hacia los polos. Entonces, si antes era un solo conjunto, como podemos ver acá, ¿no? Aquí están juntos. Ahora aquí, cada uno se encuentra en el extremo de un polo, separados, ¿no? Pero hay que dejar en claro que a la hora de extraer, de que el uso se lleve a cada cromosoma por sus extremos, no es que se lleva de esta mitad, sino que la parte de esta manera. Y pueden ver, de esta manera es como la parte, entonces esta parte del cromosoma es la que se lleva para arriba, y esta otra parte del cromosoma es la que se va para abajo. Entonces, en la telofase, lo que vamos a ver es que ya se encuentran cada una en sus posiciones, en los extremos. Cada uno se encuentra en sus extremos. Se empieza de a poco, se puede ver, que se empieza a recomponer la envoltura nuclear, que al inicio, cuando comenzamos en la profase, la envoltura se fue rompiendo. Y ya en la prometafase ya estaba rota, por eso es que los cromosomas se encontraban en el medio de la célula dispersa. ¿Qué es lo que ocurre aquí en la telofase? Es cuando la envoltura se empieza a recomponer otra vez. ¿Para qué? Para que aquí se forme una célula hija y aquí se forme otra célula hija. Entonces, ¿qué estaría aquí cumpliendo el hecho de que se dividen? Al inicio tenemos una célula y de a poco estamos viendo cómo esa célula se va fraccionando para poder convertirse en dos células hijas.
Entonces, en la telofase se van a empezar a formar también los nucleolos, por lo que los organizadores nucleares se van a encontrar en los cromosomas. Ahí es donde va a empezar a iniciarse la citocinesis. También aquí en la telofase es donde va a empezar a desaparecer el uso cromático. Esto de acá. El uso cromático son estas líneas que veíamos desde el inicio, que su función era separar, dividir a los cromosomas. Aquí está, que era separar, dividir a los cromosomas. Esto se va a encargar, esto se llama uso cromático. Y su función es separar los cromosomas. Estos usos se van a adherir a la parte central del cromosoma. La parte central de los cromosomas se van a llamar centrómeros, ¿no? Que son estos puntitos negros que ven aquí. A esos puntitos son los que se adhieren, ya que en estos puntitos van a haber como filamentos de vitaminas que se llaman cinetocoro. Entonces, a ese cinetocoro es donde se va a adherir el uso cromático. Luego tenemos la citocinesis. Bueno, aquí en la citocinesis, luego de la telofase, aún persisten los haces de microtúbulos, o sea, las fibras intersonales en la zona ecuatorial. Aquí como podemos verlo. Aquí, en la imagen de acá podemos ver que ya se separaron en extremos. Aquí podemos observar que todavía permanece esta fibra, pero lo que está sucediendo es como convertirse esto en un 8. El objetivo, como dije al inicio, era que se convirtiera de una célula madre en 2 células hijas. Y era el proceso, este proceso de la mitosis, era el cual nos explicaba cómo es que una célula llegaba a dividirse en 2 células hijas, manteniendo su misma carga genética, sus mismos rasgos, ¿no? Por ejemplo, si supongamos que tiene ojos celestes, eso también, tiene pelo negro, eso también, de igual manera. Entonces dice que, bueno, luego de la telofase aún persisten los haces de microtúbulos, que son las fibras intersonales, en la zona ecuatorial, en la parte de aquí. Estos microtúbulos que vemos acá todavía persisten, todavía no han desaparecido en su totalidad, y se entremezclan con las vesículas. Toda la estructura es el cuerpo intermedio. Toda la parte de aquí es el cuerpo intermedio. En el ectoplasma ecuatorial existe un anillo formado por microfilamentos que consumen ATP. Su contracción permite la formación de un surco que se profundiza y divide la célula. De esta manera, los componentes se distribuyen entre células hijas, así como las mencionaba. Entonces, aquí lo que va a empezar a formarse es un anillo, pero es un anillo con una fuerza de afuera hacia adentro. Por eso precisamente se llama citocinesis. La citocinesis, que era
En la parte de su libro podemos ver que hay un cuadrado donde dice división. Ahí dice división celular, tenemos a la cariocinesis y a la citocinesis. Bueno, para que me entiendan muchísimo mejor, porque en ese cuadro no escribe mucho, esta es una célula en el proceso de citocinesis, pero es una célula animal. Por lo tanto, la fuerza que se va a producir para que se dividan estas dos células es de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. ¿Para qué? Para que se pueda dividir en estas dos partes, ¿no? En estas dos células fijas. Entonces, esa fuerza que hace que estas células se dividan, pero de afuera hacia adentro, se llama centrípeta. Esta fuerza, que es de afuera hacia adentro, se llama centrípeta. Y va a ser por medio de estrangulamiento, como ustedes pueden ver aquí, es como si estuvieran estrangulando, aplastando esta célula para que pueda dividirse. Y como como esta célula tiene dos polos, esos polos se le llama astral. Por lo tanto, su división va a ser mitosis astral. En el cuadro ustedes lo tienen, si pueden seguir su libro, en la parte de división. No ejerce otro tipo más de información, por eso les estoy explicando esta parte para que quede clara, porque más adelante hay unas preguntas acerca de eso. Las diferencias de cariocinesis, tanto en las células animales como vegetales, así como la citocinesis, tanto en células animales y vegetales. Entonces, la citocinesis en células animales se va a dar por una fuerza centrípeta, que la fuerza es de afuera hacia adentro, como podemos ver en la célula, como si estuvieran ahorcándola. ¿Para qué? Para que esto se pueda dividir en partes. Esto es en el caso de una célula animal. Y al tener dos polos, porque tienen centriolos, al tener centriolos, se les va a considerar mitosis astral. Aquí tiene un centriolo, aquí tiene otro centriolo. En cambio, en la célula vegetal no tiene estos centriolos. En las células vegetales lo que se va a formar van a ser casquetes polares. Y esos casquetes polares van a hacer el trabajo de estos centriolos. Y no se va a dar tampoco una división así como esta que es por estrangulamiento centrípeta, sino se va a hacer al revés. Al revés va a ser. Se va a dividir de adentro hacia afuera. Entonces, y esa fuerza se llama fuerza centrífuga. ¿Por qué? Porque se va a dar de adentro hacia afuera, lo que es opuesto a lo que era la citocinesis por célula animal, ¿no? Así como aquí tenemos una imagen. Aquí tenemos la citocinesis animal, igual que en la imagen anterior. Aquí hay un estrangulamiento. Se ven que se forma un anillo. Y la fuerza que ejerce para dividir estas dos células es de afuera hacia adentro, así como están las flechitas, ¿no? Aquí dice citocinesis en células animales, su división va a ser centrípeta, porque la fuerza que ejerce es de afuera hacia adentro, como ahorcando. Mientras que la división vegetal en la citocinesis va a ser todo lo contrario.
Aquí podemos ver una célula vegetal. Podemos ver que aquí no se forma un anillo, sino lo que se va a formar, esta parte de aquí amarilla que pueden ver son fragmoplastos. ¿Y qué son los fragmoplastos? Los fragmoplastos van a ser unas bolsas de aire. Como ven, parecen bolsitas que van burbujeando. Esto se va a formar una bolsa de aire que se llama fragmoplasto, que surge de la unión de varios vesículas del aparato de Golgi. Entonces, mientras que en la citocinesis animal la división era centrípeta, de afuera hacia adentro, en la citocinesis vegetal ocurre de manera opuesta. La citocinesis vegetal se va a dar de adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que esto, lo que vemos acá, como es un tipo, una bolsita, que está creciendo de forma recta, que es un fragmoplasto, eso va a hacer que la célula se divida en dos. Esto va a seguir creciendo, 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 y lo que va a hacer es que se divide aquí una parte de la célula, se divide aquí otra parte de la célula. Y nos van a quedar dos células distintas. Eso es en el caso de la citocinesis vegetal. Ahora, dentro de la cariocinesis, esta es Su micro, porque solo parece que está grabando. Ah, ya, ok, muchas gracias, Rosalinda. Ya activó su micro y ahorita va a hablar seguro. La Miss está hablando, pero no se le escucha. A ver, ¿me están escuchando, chicas? ¿Chicos también? Sí, Miss. Sí, ahora sí, Miss. Sí. ¿Anteriormente me han estado escuchando o no? No sé si estamos escuchando, Miss. Hasta que un momento se salió la pantalla de lo que estaba compartiendo y ya no hay. Ajá, exacto. Y ahora solo sale blanco nomás. Ujú. Voy a arreglar aquí. Tiene que compartir su pantalla, Miss, para ver. Ya, ¿ahora sí ven la pantalla? Sí, Miss. Sí, Miss. Sí, Miss. A ver, me quedé en esta parte de acá. ¿Hasta qué parte han visto? ¿Han visto esta parte que les estaba explicando de división? Miss, disculpe, no le entendí lo que dijo. Se le está entrecortando lo que está hablando, Miss. Ujú. Ahora se le escucha perfecto. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, Miss. Sí. Sí, profesora. ¿Sí? Sí, ahora sí, Miss. Ya. Esta parte no me entendieron, ¿no? Hasta esa parte, Miss. Luego se salió. Ya, entonces voy a volver a explicar esta parte, ¿ya? Nos quedamos en la parte donde estábamos de citocinesis, donde ya la célula había pasado todo su proceso, ¿no? Había pasado la profase, había pasado prometafase, la metafase, ¿no? Donde se empiezan a ordenar los cromosomas. También tenemos el proceso de anafase, donde los cromosomas empiezan a ser extraídos por los usos hacia los extremos de los polos.
en el proceso de telofase, donde ya los cromosomas se encuentran en los extremos polares. Y finalmente la citocinesis, donde la célula ya está preparada para dividirse en dos, donde podemos ver estos fragmentos aquí que están como estrangulando a la célula y se forma como una especie de anillo, ¿no? Es aquí donde las células ya se van a dividir y vamos a tener dos células hijas, que al inicio teníamos una célula madre compartiendo la misma carga genética en ambas partes, ya que aquí teníamos cromosomas, los cromosomas, aquí está, teníamos cromosomas